porque hice un amarre con la Santa Muerte. Amarres exclusivamente. ¿Los amarres con la Santa Muerte son funcionales? O sea, el amarre son la unión de dos calzones donde tienen que hacerse unos nudos y esos nudos se tienen que decir unas palabras. Y aunque haya un pleito, un conflicto, una situación difícil, no se puedan separar. Lo que mal llamamos alucines, supuestamente es creyente, devoto, pero solamente se cuelga una imagen de la santa para asustar a las personas. ¿Tú crees que eso traiga alguna consecuencia? Ahora, jugar con un amarre del compromiso de querer estar unida con esa persona, y más si es con la Santa Muerte, es jugar con la muerte roja, y el castigo que puede ser es quedarte sin amor. Saludos y bienvenidos, amantes de lo desconocido, a un nuevo capítulo de Más allá del miedo con Jesús de Nazaret Martínez. En esta ocasión, queridos seguidores, estamos con una persona que estimo demasiado. Nuevamente estamos con Yamarash. Qué alegría regresar aquí a tu canal, ya por tercera ocasión, con muy buena respuesta. La gente en su momento dado tuvo una reacción. Algunos analizaron los puntos de vista, pero algunos otros pareciera como si hubieran reaccionado a luego querer desprestigiar. Ajá. Fíjate, Jesús, que nosotros aquí venimos a dar información. Sí, claro. No venimos con una intención de adoctrinamiento o de manipulación, porque esas son estrategias de otras corrientes. El culto, en esencia misma, viene de la necesidad, de la vivencia que es innegable en un factor social que influye. Claro. O sea, no es una casualidad que su mayor fuerza, su bastión, sea con sectores de la población que viven continuamente situaciones difíciles. O sea, estamos hablando desde cuestiones económicas, o sea, lugares donde se da mucho el comercio, lo vemos en el centro de la ciudad, o lo vemos en lugares alejanos, también en áreas metropolitanas, que son aquellos que tienen que viajar de punto a punto a la ciudad y que atraviesan ciertos peligros, riesgos, y la traen consigo. Pero atrás de esto, yo quiero venir también a alertar de que hay personas que pareciera que cuando ven algo así, esta imagen, cuando ven este contenido, cuando escuchan nada más el término Santa Muerte, bueno, pareciera como si algo se les encendiera. Se alarman, sí. Y no se pueden controlar, y lo primero que comienzan a decir es una de información del único libro que han leído de tantísimos que hay. Sí, o de hablar solamente de una cultura, sí, en concreto, solamente lo que les enseñaron sus padres, sus abuelos, y a fuerzas aferrarse a eso. Así es. Y bueno, lo que quería comentar hace un momento, como para complementar lo que dice Yamarash, sí hay muchas personas que tienen ciertos complejos, ciertas situaciones donde ni siquiera entienden lo que es el culto. Entonces, para todo esto, lo que te mencionaba detrás de cámaras, estoy preparando por ahí lo que es un pequeño curso para las personas que quieren acercarse a la Santa Muerte, que quieren conocer sobre lo que es el culto, qué quieren decir los colores, de qué forma pueden hacer sus ofrendas, sus rituales, etcétera. Y pues por ahí invito a las personas a que si se quieren unir a ese curso, es por ahí del 1 de marzo, que va a estar bastante bueno, bastante bonito. De hecho, Yamarash, ahí me entusiasma un tanto la cuestión de este pequeño curso, porque ya voy a dar una pequeña muestra de las cosas que hacía mi madre, por ejemplo, unos rituales bastante bonitos, que bueno, por ahí se los estaré compartiendo a todas las personas que estén interesadas, por ahí mándenme WhatsApp. Y bueno, comenzamos con lo que es esta información, Yamarash, que me parece que van a ser parte de las cosas que se van a mencionar en este curso, pero aquí sería bastante bueno ver tu opinión. Por ejemplo, hay algunas personas que dicen que no saben de qué forma la Santa Muerte les está hablando. O sea, que no saben interpretarlas. Si a ti te dijeran, Yamarash,
¿cuáles son las señales que me da la Santa Muerte como para saber que es ella la que me está llamando o que quiere que me acerque a ella? Mira, quiero hacer primero que nada, antes un referente de que me da mucho gusto que tengas un mejor espacio, que estés abriendo también los canales con las personas que has cautivado a través de este medio, que son todos tus seguidores, aquellos que vienen y comentan, que ponen una reacción, que tienen un interés. Y yo creo que aquí pues es de una elección, ¿no? Si realmente todos los videos que les compartes tienen esa afinidad o ese interés, pues vale la pena hacer esta inversión de tiempo, de recurso para poder tomarlo con Jesús y aprender a base de esa experiencia. Yo te puedo decir que para mí, en cuestión de la Congregación Nacional de la Santa Muerte, que son estos altares a los cuales yo voy y oficio una ceremonia espiritual y en los cuales yo voy ideológicamente a alimentar la fe, tener que sustentar de ciertas dudas, ¿sí? De conocimiento que tiene que ver con raíces de civilizaciones ancestrales, no solamente de México, sino de América y de muchos puntos en concreto, porque este es un culto a la muerte. Entonces, precisamente nos damos cuenta que ha existido desde América, Asia, África, Oceanía, y en cada lugar ha tenido una representación y una imagen diferente. Pero aquí en México el peso de la llegada de la imposición de la Iglesia Católica cuando llega una conquista fue la que realmente hizo que tuviera un gran poder. Porque la mayoría de las familias, de hecho las encuestas, se puede dar uno cuenta cómo siguen perteneciendo a la Iglesia Católica por esta tradición. Entonces, al ver esta similitud que vemos en la iglesia de una imagen aliada a ese poder que tiene Dios, que claramente es una virgen, pues viene esa apariencia, que si las vemos hasta inclusive de lejos, o si viéramos como entre borroso, podríamos hasta confundirnos. ¿Qué la distingue? El rostro, que es el que simboliza de manera también real cuando uno ya no reacciona, cuando ya el alma migró al más allá, cuando ya se fue el viaje de irse de este plano, entonces el cuerpo comienza ya biológicamente también a descomponerse. Y abajo de esta apariencia, de este perfil, de este rostro, todos, no importando el color de piel, no importando los rasgos de los ojos, de la nariz, de la boca, al final, todos quedamos como el rostro de la muerte. Entonces, al poderla personificar, ella es una imagen que puede estar de manera omnipresente en diferentes momentos, lugares y circunstancias. Fíjate qué gran poder le dio ese creador, porque ella tiene que llegar y con la guadaña muchas veces arrebatar, si tú quieres verlo hasta de manera violenta, la vida. Cuando realmente no se valora, y la mayoría de veces sí es porque se pone en peligro. Porque yo creo que hay una conciencia previa que te alerta, una corazonada. O sea, hay algo que te hace sentir en qué puede haber una conexión. Y yo creo que esa es la verdadera esencia. Y esa intención se tiene que hacer visible a través del sentido de la vista. Y también a través de los colores, que es lo que va a haber en tu curso, que también es muy bueno saber cómo manifestar ese color de la imagen, para no tener nada más una escultura ordinaria o un adorno. Pero bueno, retomando la primera pregunta, se requiere realmente primero que nada no sugestionarse, porque también pasa mucho, por eso lo tengo que decir previamente. Ya en la actualidad, ya mucha gente pues ve un video así y dice, ay, si el camino es soñarla, se le queda tanto en la mente que lo va a soñar. Lo sueña y dice, a mí también me ha pasado. Pero vamos a primero que nada que no hayas tenido esta información, que haya pasado de manera espontánea. Para mí ese es el valor de una premonición o de un mensaje o de una señal, que vendría siendo sí soñar a la Santa Muerte. Es el medio más directo o el que más popularidad tiene. Pero de ahí, por ejemplo,
también el encontrársela. Fíjate que pasa mucho en que la comienzas a ver demasiado, pero capta tu interés, como algo que te jala, como un imán, como algo que te arrastra a voltear a ver a ella. Creo que todo esto no es una casualidad y también considero que llega en un punto donde estás vulnerable, donde esa tradición que te dio tu abuela, que te dio tus padres, llega un momento que la tienes que cuestionar, porque hay necesidades que no han podido ser atendidas. O hay aspiraciones, o hay deseos, o hay cuestiones que no se han podido lograr, y entonces se tiene que voltear a ver otros caminos. Tampoco queremos dejar esto como una solución fantasiosa, ya más allá del sentido común. O sea, tenemos entendido que para salir adelante tenemos que ejercer una acción, una profesión, un negocio, un trabajo, porque eso, si no, no llega al capital. O sea, ese es el entendido. No vamos a irnos a la fantasía de que porque yo tengo una imagen dorada, todo se me va a cumplir. Va a caer el dinero y ya automáticamente, sin hacer nada y estar así con los brazos cruzados, voy a tener siempre recursos. O sea, no trata de eso. O sea, eso hay que saberlo también diferenciar. Entonces, esta imagen en la vida real tiene una representación y un sincretismo, que un sincretismo es como si se hubieran unido las dos partes o una mezcla desde lo ancestral, la colonia y los tiempos modernos, que también hay que decirlo, es increíble cómo la inteligencia artificial ya es aliado de nuestro culto. Y hay que verlo con orgullo porque hay muchos creyentes, devotos y personas que increíblemente dedican tiempo, esmero, esfuerzo, y hay que decirlo también, muchísimo talento que canta la Santa Muerte de todos los géneros, que dedican canciones, que hacen imágenes, que hacen oraciones, que hacen grupos. Bueno, cuando hay un amor a la Santa Muerte. Ya habrá quienes también pues busquen autoproclamarse, ¿sí? A través de esto, colgarse del culto, pues para maldifundir una información. Pero en esencia misma yo digo el uso que estamos teniendo en el culto digital, porque también eso apertura sin más información y como este podcast también, ¿no? Que mucha gente logra identificar que la Santa Muerte ya es una realidad. O sea, ya no es algo que esté escondido, que sea difícil de encontrar, que no podamos tener un acceso a ella. O sea, de hecho, dentro de la misma tecnología fácilmente se puede encargar o pedir un producto, o sea, y dentro de esto una imagen. Entonces, entra la Santa Muerte dentro del mismo capitalismo, del consumismo, porque ya es una realidad. O sea, ya no venimos aquí a querer convencer o a querer que renuncie a su religión o que ya no cree en Dios o querer confundir. No venimos a eso. O sea, venimos a hablar de lo que existe, de lo que ya pertenece a un grupo de gente, un sector de la población que ha decidido ver con criterio en dónde deposita su fe. Ok, entonces, en pocas palabras, para empezar, no se tienen que sugestionar. ¿Qué considerarías como una señal verdadera de la santa? De que ahí está y te está buscando. Pues principalmente que llega en un momento difícil. Principalmente. Que ella trata de tener una visibilidad. O sea, no te puede llegar a hablar y decir la solución. Pero sí en el sueño ver un altar, pasar por un lugar o estar en un lugar, encontrártela, o sea, en el mismo sueño, sí verla, inclusive también se puede pasar en su representación como personificada, y es una manera de llamar tu atención para que tú voltees a ver que los conceptos y las ideologías de la muerte llevan valorar la vida y llevan también tener que desapegarse, porque el valor del prejuicio, del ataque que tienen los fanáticos religiosos es verla como un castigo. Y muy lamentablemente, para su desafortunio de ellos, es la única realidad que tenemos, que tienen. Entonces, muy lamentablemente hay una confusión tan dolorosa a este proceso que tendría que ser tan natural, que al final los devotos, los creyentes, ya la gente que está con ella, sí vive intensamente. Por eso yo creo que busca cómo aperturarse más a esta información.
Creo que esta primera pregunta de las señales va para que el que apenas ya la tiene, el que está comenzando, el que tiene duda, y para esa persona yo lo vuelvo a decir, traten de darse ese privilegio de pertenecer exclusivamente a este curso, porque va a revelar otra información que él y yo hablamos en privado, pero que él también no maneja aquí públicamente, porque es información delicada que tiene que ser dirigida solamente a un cierto sector. Entonces, ahí está la invitación nuevamente, el primero, ¿verdad, El amigo? día 1 de marzo, así es. Ese para que estén al pendiente. Y bueno, retomando el tema, ¿sí? Estas señales pues son casi para el que quiere darse la oportunidad. Ok. Muy bien, a ver. Aquí hay una situación que hace poco me plantea una persona bastante cercana a mí. No sé tú qué opinas de esta parte. Una persona muy cercana a este familiar comienza a proclamarse como seguidor de la santa. Pero ¿sabes cuál es el problema, Yamarash? Es una persona que presume de cosas que no es. Por ejemplo, la zona donde yo vivo, de donde yo soy, es una zona conflictiva que claramente tiene, pues hay delincuencia de alto grado, podríamos decir. Y hay personas que por sentirse poderosos dicen que son cosas que no son. Entre esa mezcla de lo que mal llamamos alucines, también entra la cuestión de la Santa Muerte como para verse más agresivos. Entonces me dice, ¿sabes qué? Este mejor amigo supuestamente es creyente, devoto, pero solamente se cuelga una imagen de la santa para asustar a las personas. ¿Tú crees que eso traiga alguna consecuencia? Mira, justamente la parte de la brujería o de el poder hacerle un daño por medio del conocimiento a otra persona, sí es una realidad. Pero hay personas tan mal ubicadas, tan transgiversadamente que agarran realmente para quererlo ocupar como un arma en contra de una amenaza, intimidación, de una mala intención. Y estas personas al jugar con la Santa Muerte, claramente ella va a jugar con ellos. Porque todo esto que hacemos y la gente que realmente se desarrolla en un terreno espiritual, en un terreno místico, sabe perfectamente que hay una justicia divina. O sea, sabemos que cada acción tiene una reacción de la misma magnitud. Mira, yo veo cómo hay tantas opiniones tan confundidas que al no tener el referente, la información o el conocimiento, lo primero que nos llega es impulsivamente a descalificar, a desprestigiar, a decir, no, eso no existe, o solamente de manera egocéntrica querer imponer una verdad. Decir, no, esto que te digo es así, de manera recta y no hay otro punto de vista. Entonces muestra una carencia de enfoques diversos o diferentes perspectivas que se necesitan para tomar una verdadera opinión. Yo te puedo decir que muy lamentablemente la magia negra ha existido desde los inicios de la humanidad, pero es tan laboriosa, implica tanto esfuerzo, es tan cara que alguien que la hiciera sería como hacer un privilegio, porque debería de tener un recurso para tener tantos materiales, para invertirle en tantas cosas que se requieren, que no es que esté acceso a una persona de bajos recursos. Entonces vamos a ubicarnos desde ahí. La otra, la Santa Muerte no cumple caprichos. La gente cree que nada más por haberla aceptado, por haberse colgado la imagen, por ya tenerla, por ya haberla conseguido, ya es más que suficiente. No saben el desarrollo que se tiene que hacer, los conceptos que se tienen que interpretar para que pueda realmente cumplir una función sagrada y divina y que pueda sentirse manifestado en la vida cotidiana en una realidad y no se quede solamente atorada en una petición. Entonces, para poder hacer un lugar sagrado, se requiere interpretar correctamente ciertos principios y conceptos que representa este culto.
Y es fácil también que llegue una persona ajena a él a comentar cualquier barbaridad o concepto o información o hasta chisme o mitote que nada tiene que ver con la verdadera esencia del culto. O sea, y también hay que decirlo y hay que evidenciarlo que una persona que pide el mal tiene también un trastorno, tiene un mal enfoque, tiene un problema consigo mismo que tiene que tratar y que si no lo hace por brujería, pues lo va a hacer por otro medio, porque la gente cuando tiene ya un daño en su mente, siempre busca perjudicar al prójimo. Entonces esta persona definitivamente puede tener consecuencias por tomar el culto a juego. Merece un respeto. Yo te puedo decir que iniciarse con una muerte negra en un camino de ciencias ocultas, de magia negra, es algo que requiere un desarrollo todavía más exagerado. Y aquel que siempre quiere confundir que un amarre o que no hay magia roja o que nada más esto va siempre a rebotar, es porque no conoce los caminos que se tienen que seguir para alimentar el amor. Porque el amor es algo que se debería de alimentar con acciones, con hábitos, con estrategias. Y de manera ordinaria se debería de dar, pero hay quienes necesitan un toque mágico, porque ese esfuerzo que hacen cotidianamente no es posible. Tampoco yo considero, amigo Jesús, y lo digo con mucho respeto, porque por ahí alguna vez llegué a ver en un lugar donde tú estuviste, que sea tampoco cambiar tu fe a conveniencia, porque en algún momento dado yo creo que lo percibiste esto así, Sí. y yo te lo difiero porque también pues es Claro. para retroalimentarnos, porque yo creo que las personas es válido tener cambios en nuestra vida. O sea, no es tanto como prostituir a conveniencia, sino yo creo que es válido que cuando algo ya no te funciona, cuando siempre estás en lo mismo, cuando caes en un bucle, en un patrón, cuando estás en un estancamiento, yo creo que no es malo buscar otras alternativas. Yo creo que es como una manera de no quedarte conforme. Entonces, para mí es como que prostituir sería nada más por el propio interés, sino tiene que tener un valor más allá de eso, porque también existe. O sea, yo entiendo que mucha gente, por querer ganar $1 millón, dijera, ay, yo por ese $1 millón sí creo en la Santa Muerte. Ajá. Ay, sí te puedo decir, es prostituir, porque tú crees fantasiosamente que te va a dar ese $1 millón. Ah, te refieres a la fe. Ajá, la fe. O sea, por una cuestión material. Creo que sí existe. Creo que hay gente que se da mucho angelito negro, el diablo, que creen que ya por hacer un pacto, otras deidades también. No voy a decir que nada más encasillar a ellas, pero bueno, otras deidades creen que con hacer un pacto, creen que hacer un ritual, o creen que haciendo algo así como un show, porque luego hacen como que cosas muy visuales, ya. Ya me va a dar el $1 millón. Eso para mí es prostituir la fe. Pero para mí creo que cuando tú lo haces ya con conciencia, que es un análisis minucioso, y aceptas que lo que has creído no ha funcionado, y tienes que complementar, porque muchas veces no renunciamos, o sea, ya tenemos una identidad, ya nos forjamos, ya tenemos una personalidad. Imagínate renunciar a eso que te inculcaron en tu casa, es muy difícil. Desde tus abuelos. Sí, entonces ya lo tienes en la mente, lo tienes en el corazón, y renunciar a eso es muy difícil. Pero a lo mejor adaptar ciertas herramientas, creo que eso no es nada más por conveniencia. Creo que eso viene más profundo y lo conecto mucho con tu primera pregunta, que creo que también se da con las señales. O sea, cuando alguien la percibe, la sueña y está en un punto crítico de cuestionarse su fe, creo que puede ser un camino que encuentren a la bien llamada niña blanca. Claro, fíjate en esta cuestión, creo que sé a qué te refieres con la cuestión de el prostituir la fe. Yo he mencionado mucho que la cuestión de la Santa Muerte es lo que más me gusta del culto a la Santa Muerte, es que es súper flexible. Del culto de la Santa en general está abierta a que le añadas lo que quieras, porque tiene esa flexibilidad. Pero yo sí creo que las personas que verdaderamente ya están mal es cuando saltan de una a otra y a otra, porque hoy son santeros, mañana son creyentes de la Santa Muerte, pasado mañana son cristianos, meramente porque quieren un beneficio. Ahí definitivamente sí estoy en el mismo pensamiento.
No, y hasta por interés. O sea, yo también lo vería así, a lo mejor el término por interés, y creo que sí existen, porque, sí, claro. bueno, hay gente que también te voy a decir, porque conozco, increíblemente, y a lo mejor así, pero ¿cómo? Bueno, yo conozco hasta cristianos, conozco a alguien que no va a decir el nombre, una mujer muy cercana que llegó a famosa, que si me estás viendo un saludo, vive por ahí con Titlán, pero ella le gusta tanto todo esto que lee cartas. Y dice que ella hace trabajos con Cristo. Bueno, fíjate qué tanto, o sea... Sí. O sea, digo, bueno, ¿cómo ahora ya se siente como bruja, pero con Cristo? Y atiende y lee cartas. Bueno, por ahí un saludo a esta amiguita, porque te digo, sí conozco gente que les llama mucho la atención las herramientas que ocupamos en este terreno para adaptarlas también a sus creencias. Sí. Pero la esencia del culto, pues sí es la fe, pero hay un desarrollo más allá del ordinario cuando hay un valor a ciertos fines, objetivos que de manera cotidiana no se dan y que son necesarios entonces prestarle mayor atención a ciertos detalles. Claro. A ver, Yamarash, ¿tú consideras que cuando una persona le hace culto a la Santa Muerte, hay cosas que no se les debe poner en los altares? Pues mira, simplemente la imagen no requiere nada. Nunca nos lo va a pedir. Todo lo que hemos materializado, lo hemos llevado, nos ha costado, todo lo que hemos buscado llevarle ha sido porque ha nacido del corazón y de la mente. Si lo tomamos con una seriedad, como alguien que amamos, que apreciamos, con ese fin desprendido de dar lo mejor, sin importar que nos vaya a regresar o sin importar quién nos vaya a ver, sino darlo realmente por esa bondad, yo creo que esa acción va a tener un peso. Pero cuando se hace con un cierto compromiso, y sobre todo yo lo tengo que decir porque hay quienes ven necesario ser realmente farolones o que se exhiban a cosas que no pueden cumplir, extravalarias, exageradas, ¿sí? Muy fuera realmente de lo que es el culto. Yo te puedo decir, bueno, una de las cosas que realmente no aceptaría la misma muerte sería pues llevar un sacrificio. O sea, eso lo hemos dicho que es lo que más se puede llegar a aborrecer porque no trabajamos esa corriente, al contrario. Sí lo hemos mencionado que trabajamos mucho con seres vivos, que tratamos de tener la empatía hasta con aquellos que están en la calle, los gatitos, los perritos, porque son seres sintientes. Entonces, bueno, ahí en el altar, si ponemos flores, si ponemos manzanas, si ponemos dulces, es porque nace con ese respeto. Pero ya alterar esa causa, también, por ejemplo, bueno, es nocivo poner esas golosinas, esas sustancias ilícitas, porque también es como jugarle a tu destino en la cuestión de la salud. O sea, no es una vitamina, tiene que ir muy independiente todo eso. Inclusive, bueno, yo te puedo decir que hasta los propios cigarros, porque los cigarros se le deben de poner cuando ya te hizo un milagro de dejar de fumar. O sea, no es también un mérito, ¿sí? Igual que a lo mejor el alcohol, bueno, el alcohol se le pone de manera simbólica hasta que se va consumiendo, que es lo preferible, porque se lo estás destinando. No es que le pongas ahí el pomo y ya al rato se lo estés destapando y tú mismo te lo estés echando. O sea, no es así. Se lo tienes que dar de corazón. Por eso las manzanas también hasta que se pudren, hasta que se secan, son hasta que realmente se llevan a enterrar o a ese lugar verde. Pero si tú nada más lo pones por compromiso, si tú le dijiste, no, yo te prometo una medalla, una imagen tuya de oro de 18 quilates, posiblemente la compres, se la pongas y ahí va a estar, pero al rato que tengas un pedo, al rato que te pase algo, se te va a hacer fácil, la vas a agarrar y ahí es donde te vas a embarcar. Y luego no contamos toda la historia completa, ya luego al rato pasa que te cayó el pedo, que ya estás enchanclado, que ya estás de vacaciones allá detenido, no sé, te pasó algo y te haces el colmo y dice, no te acuerdas. Entonces hay que tener el valor de que lo material es tu palabra. Entonces muchas veces cuando nos va muy bien prometemos alusiones de cosas que siempre vamos a otorgar o siempre le vamos a dar, pero hay veces que no lo tenemos. Entonces hay que meditar muy bien lo que le prometemos. Claro, entonces puede ser cualquier cosa que esté a tu alcance, pero no prometer de más. Ni de más, ni nada que sea nocivo para ti.
O sea, porque se supone que le estás dando algo con amor, con cariño. Ujú. No te lo está pidiendo. Te digo, no le pongas cosas que al rato le vas a quitar, no le pongas cosas tóxicas, no le ponemos, por ejemplo, regularmente tampoco cocas, ni cosas así, bueno, cocas Ah, en sí. bueno, de la cola. Refrescos. Digo, ni nada de eso, porque te digo, manchas, a lo mejor, si estás con la muerte negra, pues tú sabrás el camino y yo siempre te digo, es respetado, nosotros lo conocemos también como el patrón porque tiene un poder, ni siquiera entro en polémica porque para mí existe, siempre lo he dicho, existe el positivo, existe el negativo, existe el bien, existe el mal, cada quien sabrá sus condiciones que lo llevó a eso y es muy respetable, ¿sí? Pero yo te lo digo porque si tú lo que buscas con la Santa Muerte es conocer su rostro más simpático, más agradable, que de manera popular es la Niña Blanca, que tiene un parecido muy similar a cualquier virgen que te imagines, porque tú la ves y es casi similar, Ujú. muy idéntica. Ya una muerte que esté sentada, una muerte negra, una muerte castigadora, bueno, es una muerte muy imponente, Ujú. sí pone a la gente en su lugar, pero también es un gran compromiso. O sea, la gente que está con ella, que trabaja con ella, porque también es una realidad, requiere mucho. O sea, no solamente dar cosas de dinero, sino acciones, tiempo, ser más minucioso para recolectar cosas, tener mayor discreción, tener un espacio, porque también todo eso conlleva la magia. O sea, tener un lugar que realmente esté destinado a eso, ¿no? Entonces, creo que la magia negra también es una realidad, es un camino, pero hay que tener primero un momento de reflexión para decidir, porque tampoco podemos confundir uno con el otro. Y sí creo que para mí, aunque mucha gente lo quiera descalificar, ay, no hay ni magia de color, o no hay magia roja o verde o blanca. Yo creo que el color, igual que el manto, son necesarios para identificar la intención. Así es. A ver, ahorita acabas de mencionar algo. De hecho, esa pregunta ya te la había hecho hace algunos programas. Hubo una persona que por ahí, cuando estaba yo hablando de un tema de Santa Muerte, me quiso regañar porque, porque yo le tenía dulces a mi Santa Muerte y mis niñas llegan, pues como lo que son, niños inocentes, y agarran los dulces. Yo dije, mis niñas se comieron sus dulces. Bueno, los dulces sí. Sí, pero yo les mencionaba a esta persona, o sea, porque me estaba regañando, no, ¿cómo es posible? Se te van a morir. Y dije, a ver, bájale a tu intensidad. Yo creo que también depende de la intención, ¿no, Yamarash? De cómo, pudieses quitarle lo que ya le diste. Porque si dentro de esta intención es salir de un problema en el que tú mismo te metiste y le quitas eso que le habías puesto, esa esclava de 50,000 pesos, ahí yo creo que sí ya hay un conflicto. Pero si es porque meramente hay una necesidad real en la vida, o porque meramente eres inocente como un niño, o te pongo el ejemplo, una persona que no tiene algo que comer, yo creo que ahí sí hay una tolerancia. Bueno, es que hay que ver el contexto, Ajá. ¿no? Y bueno, al final de cuentas te digo, son cosas materiales que ella no necesita, que Ujú. tú se lo estás poniendo, pero bueno, el contexto siempre va a ser cuando tú lo haces de mala intención, de Ujú. manera gandalla y de repente ya quieres nuevamente tenerlo. Pero tienes razón, tenemos que ver casos específicos. Yo lo digo más que nada por el sentido de lo material. Ujú. Y referente a lo de los dulces, se da mucho también en los altares, que dicen, bueno, te lo manda la Niña Blanca, o te lo manda la Santa Muerte, o se coloca y se reparte. Pero sí hay cosas que son muy simbólicas de gran Ajá. peso, como por ejemplo yo te digo la manzana, que se supone que absorbe todo. Sí. Y bueno, por ejemplo, yo te puedo decir de las otras golosinas que no son precisamente para los niños, que te digo, luego muchas veces es muy fácil ponérselo ahí, ¿sí? Y luego ya de manera golosa o de manera irrespetuosa, o sea, se lo meten, ¿no? Ujú. Entonces todo eso es un juego con la imagen. Todo eso no debería de hacerse porque ese lugar debería de ser un lugar sagrado, un lugar de Claro. respeto. O sea, de hecho, bueno, lo ideal sería buscar pues flores bonitas, ¿no? O sea, tenerle limpio, un bonito mantel, o sea, tenerle su luz bien, o sea, tenerla limpia también la imagen, que no esté Ujú. con polvo, o sea, todas esas características. Y referente a lo de la cadena, creo que sí. Creo que el contexto tiene que ver mucho,
pero hay que identificar que mejor para prevenir que pueda suceder esto, ya lo que le demos, ya mejor hay que soltarlo. Despréndete de O sea, ya hay que desprendernos porque yo creo que eso es como ya pagar eso y luego es volver a abrir una cuenta nuevamente y nuevamente te va a entrar la duda y si no, sí. Entonces son cosas que son innecesarias porque ella no lo requiere. O sea, se podría prevenir desde antes no siendo tan extrafalarios en eso. Como no llevando cosas costosas. O sea, costosísimas así porque ella no lo requiere. O sea, yo le vería hasta más valor a alguien que dijera, no, voy por 1 metro de tela y le coso a mano su vestidito, o le pongo 2, 3 toques a la imagen, o le pongo, no sé, un adorno de esos de que brillan como de, que ya también hay muchas imágenes que tienen como Swarovski, que brilla, o sea, adornos así que yo creo que, bueno, tiene más valor que cualquier cosa que al rato, por cualquier situación, ya le tengas que quitar. Entonces, mejor evitar esas cosas. Ah, ok. Fíjate, Yamarash, hay, como para cambiar un poquito el tema. Sí. Hay una serie de cosas que están sucediendo últimamente, por ejemplo, en mi canal, de que llegan muchos contactos diciéndome, oye, necesito que me refieras a una persona porque hice un amarre con la Santa Muerte. Amarres exclusivamente. ¿Los amarres con la Santa Muerte son funcionales? ¿Sí se realizan? ¿Tienen consecuencias? Mira, mucha gente ocupa el término. Yo he visto en cualquier esquina de cualquier parte de la República que he ido, hojas que dice con letras grandes, amarres en 24 horas y el número de teléfono. O sea, este término tiene una gran popularidad. Y mucha gente llega y lo primero que dice es que, oye, yo quiero un amarre. Pero no profundizan o no saben lo que realmente significa o para qué es o cuál es su uso. Yo puedo decirte que cada quien lo puede ver a como lo ha trabajado, a como lo quiere entender, pero basado en mi experiencia de mi local que tiene 24 años y basado a que yo sí doy una alternativa con este término, te puedo decir que sí puede darse, pero no para que la persona regrese. O sea, no para que ese ser amado vuelva contigo si tú ya tuviste un pleito y que vuelvan a estar juntos. O sea, para eso no sirve. Tampoco sirve para que la persona se calme de un problema, de un disgusto, para que dejen de pelear, tampoco sirve. O sea, el amarre son la unión de 2 calzones donde tienen que hacerse unos nudos y esos nudos se tienen que decir unas palabras, digamos como hechizos, ¿sí? Unas pronunciaciones, unas sintonías, cada que se están amarrando al unirse para que esa pareja siempre esté junta. Y aunque haya un pleito, un conflicto, una situación difícil, no se puedan separar. Y para mí esto se da más cuando las personas están juntas. O sea, si tú ya estás con tu pareja y llevas esas prendas, eso te va a dar como un seguro. Es como un seguro cuando tú no te ha pasado el problema. Digamos, de seguro de casa, seguro de carro. O sea, ¿sabes qué te puede pasar? ¿Sabes Estás asegurando que no te separes. Exactamente. Entonces, ¿qué haces tú cuando estás bien con la persona? Llevar las 2 prendas, ¿sí? Que te hagan el amarre y teniendo el amarre tú vas a asegurar que no se puedan separar tan fácil. O sea, podrán pelearse porque es parte de la relación, pero después van a volver a regresar. O sea, no se van a separar tan fácilmente. Por eso es de pensarse, porque si se logra, si surge ese efecto, después ya no se pueden separar, o sea, se enferman de amor y al rato no pueden estar sin esa persona, es muy delicado. Ya hay que estar muy convencido de querer estar con esa persona. Pero fíjate cómo se malinterpreta que es una oferta de fantasía para decir que en una acción y recayendo solamente bajo el poder del dinero, va a poderse dar que ese ser amado regrese. Entonces ponen amarre, como si fuera pagas y yo hoy mismo saco esa varita mágica o así, regresas. o como hechizada, muevo esa nariz y ya. Tenemos que ver esa fantasía y esa realidad. O sea, la práctica mágica requiere alimentarse de una convivencia, de una armonía, de que surja una atracción, de que haya momentos juntos y que se den
realmente cosas placenteras, íntimas, pero que también se alimente la parte emocional. O sea, todo eso realmente es una virtud. O sea, llevarte bien con alguien es una buena vibra. Es tener que tenerle paciencia, es tenerle que tener bondad para compartir, es tener que tener un cierto cariño. Porque si te vas al otro lado, pues ¿qué pasa? Pleitos, la mala vibra, choques, cuestiones tóxicas, venganzas, manipulaciones, dependencias. O sea, es ese lado desvirtuado. Y es ese lado que conlleva a decir, yo quiero un dominio. No, a mí, ¿cómo me va a rechazar? No, primero yo veo cómo le hago y yo no lo quiero ver bien, yo no quiero volverlo a ver feliz. O sea, es la parte que se desvirtúa, que ya no tiene que ver nada con el amor. O sea, y también existe, porque hay personas que son tan tóxicas que hasta hacen cosas fuera de la brujería para que una persona no pueda estar con su nueva pareja cuando no los pueden olvidar. Y sí se da mucho esos perfiles de personas que por despecho son capaces de decir, ay, tengo un calzón, ay, tengo la foto, ay, tengo... Yo voy y hasta, son capaces hasta de volverse intelectuales lo que nunca. Uh-huh. Descubren grimorios, descubren entidades, describen seres, describen, o sea, energías, y abren portales, y mira, se me van, ahí los tienes a medianoche en el panteón, ahí me los tienes haciendo entierros, ahí me los tienes haciendo una de cosas con tal de salir victoriosos y ver cómo se vengan de esa persona, porque para ellos esa es la victoria. Pero sí te digo, es una realidad, porque de hecho si vamos a un cementerio, podemos ver ahí en el panteón cuántos trabajos hay. De hecho, Yamarash, fíjate que hace, ¿qué será? Como 2 años y medio, 3 años, yo fui a un cementerio para pedir entrevistar a los panteoneros, en pocas palabras, o a las personas que son albañiles y todo esto en los cementerios. Y no accedieron a la entrevista. Sin embargo, varios de ellos que eran jóvenes me dicen, oye, sí, como para qué quieres platicar con nosotros o qué pasa. Digo, es que mira, hablo de estos temas que tienen que ver con terror, ocultismo y estas situaciones. Dicen, mira, no podemos salir, pero cuando quieras te dejamos pasar al cementerio. Te podemos enseñar lo que hemos encontrado. Y me pareció realmente interesante Yamarash. La zona donde yo vivo es súper religiosa. Que muchísimas imágenes de la Santa Muerte enterradas en el panteón. ¿Qué hacen con ellas en el panteón? Te digo que regularmente la nigromancia, que es el tener que trabajar la magia negra, pues los restos, los muertos. Los aprovechan. O sea, tratan de ir a la tumba, y regularmente tiene que ser reciente. Uh-huh. Y bueno, ahí hay un tip para la magia negra, que tiene que ser también que haya muerto de manera violenta, sirve más. Y regularmente se lo encomiendan, te digo. Son cosas delicadas porque si tú vas con una intención de practicar una acción mágica ahí al lugar santo, y si no vas bien protegido, si no vas realmente bien fortalecido, si te andas llevando un aire, si te andas llevando algo, o sea, es delicado. Cuando sabes ocupar esa tierra de panteón, pero con un realmente toque o de manera controlada, se puede también como un material extra. Porque yo te digo, bueno, la ocupo para también hacer menjurjes y aceites y preparados, pero ya ir ahí, profanar la tumba, ¿sí? Tratar de pactar con el muerto, si no se sigue con lo que tiene que llevar esta práctica, tiene consecuencias. O sea, son cosas que muchas veces nos acercamos al medio más popular que está al acceso de nuestra mano, hasta la tecnología de la inteligencia artificial, le preguntamos y nos da un referente. Entonces se nos puede hacer fácil decir, pues entonces voy yo esta noche, yo lo hago y todo. ¿Por qué? Porque siempre creemos que esto es simple. Creemos que esto es de la ocurrencia y todo, y confundimos la adaptabilidad que puede tener a los tiempos modernos con también la ocurrencia. Y esta ocurrencia puede llevar a una incertidumbre y puede llevar a complicaciones. O sea, siempre se tiene que hablar con un referente de alguien que ya tenga una base de una experiencia. Yo, por ejemplo, Jesús lo admiro porque la historia que él tiene de su mamá
Y la historia que él nos demuestra aquí en su canal, al ganar tantos seguidores y tanto alcance, quiere decir que él tiene una misión, que está ya desarrollando, que ya está practicando. Entonces, bueno, en él es un contexto realmente resaltante, ¿no? El alcance que tiene aquí con sus seguidores. Pero, pues hay personas que de manera ocurrentes, ¿sí? Ya diciéndolo nuevamente, prostituyendo su fe, porque ahora se les ocurrió ser creyentes, en una aplicación pidieron una imagen, pusieron una escenografía, y ya me los ves ahí conectados en la noche también. O sea, ya ves a Jesús de la serie y le pasas y ves al otro que trajo de la aplicación china. Ahí ya también dice, a ver, te digo, y quién sabe qué, y no. Y bueno, yo te puedo decir, como se quieren acreditar, luego tienen más alcance, porque como hablan de pura fantasía, como quieren nada más decir lo que las personas quieren escuchar, que al final de cuentas es muy cómodo. Imagínate encontrar un amarre a la solución del problema con el tóxico, con el pasado del listo, con el que te traicionó, con el que te humilló, por solo 300 pesitos. O sea, imagínate qué cómodo decir, me gasto mejor 300 pesos y ya que cambia la persona. O sea, imagina tanto dolor que tuviste por una solución fácil de un pago único de 300, como si recayera nada más en el capital. Sin hacerme responsable de mis problemas afectivos. El capital nos aporta para hacer uso de ciertos materiales y cosas que podemos acceder. Pero esto implica una inversión de tiempo, implica tener que tener una habilidad mental para abrir la mente. Mira, hay personas que llegan tan mal, y me acaba de pasar, que tú les mandas a escribir una hojita para desahogarse y luego no entienden o no saben ni siquiera escribir una hojita. O sea, ¿por qué? Porque no tienen la disposición. ¿Por qué te lo digo que me acaba de pasar? Porque una persona que vamos iniciando un proceso, ¿sí? Que trata nada más de hacer una hoja, el estar tan bloqueado, el no poder o querer hacerlo, es realmente no tener una disposición y es nada más jugar. O sea, yo te tengo que decir que aquí tienes que hacer uso de todas tus habilidades. Si tú sabes leer, tienes que hacer uso de saber leer. Si sabes escribir, tienes que hacer uso de saber escribir. Si sabes expresarte, o sea, aquí haces uso de tus 5 sentidos y es más, vas por un 6º sentido. Vas por un don, vas por una facultad, vas por algo todavía poco ordinario. Entonces, si no puedes realmente tener una capacidad ni de confiar en tus propios entendimientos básicos, pues entonces tú lo que estás buscando es una fantasía de una solución así express y real, porque aquí en este culto sí se necesita, más en la brujería, ser muy minuciosos. Fíjate que, por ejemplo, luego hay veces que hay que estar muy al pendientes en fechas, hay que estar muy al pendiente de cuadraturas de la luna, de los planetas, hay que estar muy al pendiente de efemérides, hay que estar, o sea, porque todo eso requiere una cierta atención. Si tú eres despistado, si tú no prestas atención en ciertas informaciones, no va a poderse concretar. Te digo, aquí entre más minucioso seas, más vas a poderlo lograr. Tienes más herramientas, en pocas palabras. Cierto. Entonces, Cuando nosotros nos acercamos al culto Yamarash, bueno, hay personas que lo hacemos con ciertos miedos. Yo te puedo confesar que cuando vi que pasaban ciertas cosas, que ya muchas de ellas ya te las había platicado, sí hay cierto temor. Ya cuando lo comprendes y dices, mira, pudo haber pasado esto, pudo pasar lo otro, como que todo esto baja. Pero tú, ¿qué le podrías decir a una persona que se está acercando al culto y tiene miedo? Porque es muy común. Yo creo que cuando las personas tienen miedo es porque no lo conocen. Entonces, ¿tú qué les podrías recomendar a estas personas? El miedo es natural a lo desconocido. Cuando tú careces de la información, cuando tú no tienes un concepto más que lo que supones o lo que te influenciaron o lo que en apariencia consideras, pues entonces te vas a dejar ir por eso. Pero si profundizas más allá de lo común, si no nada más te quedas con la primera impresión, si no indagas la muerte en concepto, desde cuándo el hombre la ha visto como algo divino, desde cuándo le ha dedicado un culto, por qué existe, cuando la reinterpretas sin el valor tan fuerte que te vinieron a adoctrinar y abres la mente para ver otros conceptos, entonces yo considero que vas mitigando eso, al grado de que hasta la puedes percibir diferente.
O sea, hay quienes la ven con un cariño, con un aprecio. Ay, mi flaquita, ay, mi preciosa, ay, mi chula, ay, mi hermosa, ay, está hermosísima, preciosa. ¿Por qué? Porque realmente ya no se ven con los mismos ojos. Ya hay una vivencia, una experiencia, un antecedente, una situación que ya se considera un testimonio de ese milagro. Entonces la vuelves a ver, te acuerdas de ese paro que te hizo. La vuelves a encontrar, ay, gracias a ella tuve eso material. La vuelves a ver y dices, ay, gracias a ella no se separó esa persona especial. ¿Cómo no le vas a sentir tú un aprecio si te logró corresponder? Y el mayor miedo que se le tiene realmente a la muerte es por creer que nos pertenece la vida, por olvidarnos que estamos en este plano de manera temporal. Y le pasa mucho al materialista, le pasa mucho al que solamente, mira, para acá, al avaro, le pasa mucho al que siempre acumula mucho, le pasa mucho al que nada más cree que el dinero es la felicidad. Pobre, porque cuando él pierde algo, sufre terriblemente. Pero cuando tú entiendes que todo lo que tienes, aunque tengas en abundancia, es una herramienta, está siendo prestada, es nada más ahorita para este paso temporal, entonces sueltas. Por eso también es bueno, también escombrar, tirar, o sea, dejar ir. A veces nos convertimos hasta en acumuladores y todo eso refleja el apego. Y no solamente con las cosas materiales. El verdadero reto está con las personas que amamos. Porque cuando se van, no importa si se adelantaron o todavía no llega su hora, porque al final todos vamos a ir para allá, no se pueden olvidar. O sea, siempre, sí, están ahí en el corazón, estén presentes hasta todavía, porque hay personas que sí están realmente en nuestro sentimiento, ¿sí? Y que para olvidarlas o para poder seguir en este plano, pues en algún momento también tenemos que estar solos. Y muchas veces despedirnos, ya no tenerlos físicamente, ya no volver a verlos, es una realmente pena muy fuerte. Y tú lo sabes bien, tú viviste esa experiencia. Yo ahorita, por ejemplo, bueno, mis papás me han dado la vida todavía, la dicha de tenerlos, pero yo sé que no van a ser tampoco eternos. Igual que mis hermanos, igual que mis familiares, igual que yo mismo. O sea, si a mí me tocara partir, tampoco se tendría por qué relacionar mi muerte como un castigo de la muerte. O sea, es una cosa justa. Igual que si le tocara a cualquier otro creyente o devoto seguidor. O sea, porque no nada más es exclusivo de que ella venga por nosotros, va a venir por todos. Entonces, yo creo que la pena, el dolor, es cuando no queremos también entender que todos tenemos que partir. Es muy realmente difícil, hay palabras que luego no tienen un consuelo para decir ese momento de despedida, pero al final ya con el tiempo demuestra la fortaleza. Yo, por ejemplo, admiro a Jesús porque él siempre ha rescatado de su mamá los conocimientos. O sea, yo también lo he dicho muchas veces, soy seguidor de su canal, sé que en los en vivos, la gente con la que compartes los testimonios, la gente que te tiene confianza, los orientas, ¿sí? Con ese valor. Y yo, por ejemplo, por eso lo digo, nunca se salen del corazón, siempre están ahí vivos o ya no estén en este plano, hay personas que siempre están aquí. Pero el volverlos a recordar ya sin esa emoción, créeme lo que también es una muestra de fortaleza. Y no cualquiera lo logra. Hay personas que pasan ese proceso y caen en la locura. O sea, no se puede realmente tener palabras para decir qué se siente, pero también trabajar ese desapego a alguien tan amado es muy admirable. O sea, es algo muy difícil. Entonces, entre más creamos que nos pertenece, entre más sintamos que nunca se va a ir, entre más dependamos de esa persona, más nos va a doler. Entonces, es algo que tenemos que tener en mente siempre, porque esto es algo que nadie tenemos comprado ni asegurado, ni siquiera por nuestra edad. Que digamos, ay, esa persona porque está más grande, es de la tercera edad, él es un niño, un joven. A veces se mueven tanto las piezas del destino y han pasado tantas maneras inesperadas de que suceden
acciones para partir, que nadie tenemos el destino realmente asegurado. Y no sabemos cuándo nos va a llegar. Entonces, el tener que tener una conexión con las personas que amamos, pero sin ese sufrimiento, ese realmente es un valor personal que hay que trabajar. Hay que trabajar porque de ahí viene ese miedo. Ese miedo de decir, ay, mi mamá, mi hijo, mi familiar se va a ir. Pues igual que tú. Todos nos vamos a ir, ¿cierto? Fíjate que hace, buen tiempo, precisamente platicábamos el por qué las personas les tenían miedo a la muerte en general. Y de hecho era una plática con sacerdotes católicos, de hecho gente muy religiosa. Entonces, un amigo que es muy, muy, muy buena persona menciona, nosotros como humanos siempre hemos temido a lo que no conocemos. Nosotros no sabemos, a pesar de que tenemos una fe, no sabemos qué hay del otro lado. Y es lo que nos da miedo. Es como cuando no estamos iluminados por absolutamente nada. Tenemos miedo a la oscuridad por esa razón. Porque hay depredadores, porque no sabes qué te puede suceder, te puedes caer, te pueden suceder muchas cosas. Y nosotros tenemos esa naturaleza de cuando no puedo ver, tengo miedo. Entonces yo creo que ese concepto lo adapto para esta cuestión del culto a la santa. Las personas le tienen miedo porque no la conocen. Tienes toda la razón. Una analogía muy cierta, entonces hay que permitirse conocer para quitar el miedo. Cierto. Y bueno, Yamarash, fíjate que hace un momento que te preguntaba la cuestión de los amarres, hace poco me llegó un mensaje de una persona que mencionaba, ¿sabes qué? Yo hice un amarre con la Santa Muerte y me funcionó. Pero ¿dónde está el problema? Esa persona dice, yo no soy creyente. Me cumplió y yo nada más dejé la cosa ahí. Lo que pasó fue que cuando pasa esta situación de que regresa con su pareja, ya tenía hijos grandes, y cuando la pareja se da cuenta de que hizo este supuesto amarre, no le dijo absolutamente nada, porque sí lo supo. Pero ¿qué pasa? Esta mujer se mete con otra persona. Entonces atribuye a que no le hizo el pago a la santa, o sea, cuando le cumplió el regresar. Uh-huh. Tú en un caso como este, ¿qué opinas? Mira, en un caso así, yo también lo quiero asociar mucho a que hay personas que hacen esos nudos, o sea, van y hacen el amarre, invierten, porque te digo, pues gastan en esto, porque en ese momento quieren estar con esa persona, pero justamente se relaciona mucho a esto. Cuando no se tiene una seriedad de querer solamente estar con esa persona y se inicia una traición con un amante, con otra relación íntima, o sea, si te metes con otra persona, eso te está generando a ti realmente un impacto, pero nocivo porque es un boomerang de algo que tú, nuevamente repito, estás jugando con algo que tú pactaste, con algo que tú quisiste y estás jugando con tu propio destino, porque al rato esa persona se te va a voltear, al rato esa persona tiene mayor probabilidad a conocer a alguien mejor que tú, a irse de tu lado y que la persona con la que estás también te traicione y al final quedarte sola. Es como un efecto rebote donde todo lo que tú habías logrado, haz de cuenta, se te regresa, pero multiplicado. O sea, ahí sí puede tener un impacto muy negativo. O también, por ejemplo, cuando tú estás peleado con la persona y haces un amarre, o sea, cuando tú no estás en el momento feliz o contento y quieres ocuparlo como un regreso, muchas veces esos amarres tienen un efecto de alejar más a la persona, porque en lugar de atraerla, en lugar de que tengas tú esa fuerza, ese poder de cuando ustedes estaban alegres, tienes el poder pero del disgusto, y a veces ya no hay ni poder ni fuerza humana que los vuelva a juntar. O sea, pasa una diferencia más fuerte y es cuando no funcionan esos trabajos. Por eso te digo, los trabajos de amarre se tienen que hacer en un momento de dicha, de preferencia cuando ustedes estén juntos, cuando estén alegres, cuando hayan un día después de que hayas tenido relación íntima, ese mismo día lo puedes hacer, porque es cuando más impacto tiene. Ahora, jugar con un amarre del compromiso de querer estar unida con esa persona, y más si es con la Santa Muerte, es jugar con la muerte roja, y el castigo que puede ser es quedarte sin amor. O sea, cerrarte las puertas de todo y al rato
al rato las dos personas se te voltean, se Ajá. consiguen a alguien más, al rato están con otra persona y ¿qué pasa? Que te quedas solo o sola. O sea, porque es jugar con la energía del amor. Entonces, para no tener un impacto de conocer una muerte más grotesca, más castigadora o más justa, no juegues con algo que no vas a poder tener la palabra. Mejor haz otras prácticas. Endúlzalo, mejor ponte unas feromonas, mejor hazte unos hechizos, una magia del amor. O sea, haz otras cosas diferentes, porque muchas veces por el término popular que se escucha del amarre, creemos que eso es lo que requerimos. ¿Sí? Y no es necesario hacerlo. Sí, hay personas que ya están comprometidas y hasta por propia voluntad van enfrente de un altar, se ponen dos lazos a que la bendición de ese poder superior los una. Y hay personas que están tan a gusto con alguien que lo que quieren es que esa relación permanezca y sí lo hace. Pero tampoco debe de ser un juego ni que recaiga en solamente una acción o una oferta así muy simple para que puedan siempre estar juntos. Porque hay veces que luego dicen eternos, o sea, amarres, pero eternos. Imagínate como si por una módica cantidad ya fuera hasta el más allá todavía estar con esa persona. Entonces ubícate la realidad, ve realmente los términos, la seriedad que se te puede brindar en eso, porque si mira, se juega con eso, lo que estás poniendo en riesgo es la soledad. Una soledad que al rato ya ni con todo lo que hagas te van a hacer caso. ¿Está cabrón? Cierto. Ahí fíjate, se me pasó mencionarte lo de mi hermano. Bueno, ya no lo iba, ya lo dije. Mi hermano que tuvo un acercamiento con una persona que pues tomó a la santa por conveniencia, Sí. para asustar a las personas. Para asustar a la o gente. para parecer más imponente. Menciona que está teniendo comportamientos muy raros, muy extraños. Bueno, no dudamos que pueda estar consumiendo algún tipo de sustancia. Y menciona, ¿sabes qué? Yo he visto a personas que consumen sustancias, la realidad. Pero que se pongan a hablar como locos después de que dejaron, o sea, porque dice que dejó el culto después de meses, poquito tiempo, porque ni siquiera era un adorador real. Que cuando lo deja, lo ven hablando como loco, solo. Eso me pareció muy interesante. Pues yo creo que ya comenzó a manifestarse la reacción de su verdadera intención, que era realmente nada más lucirse con el culto. Sí, porque bueno, una persona que consume también esa es la manera de que el mal le guste divertirse tentándote, porque a veces también el poder de la voluntad, el también saberse controlar de ciertos placeres o ciertos gustos es parte de la vida. Y a veces ese mal te tienta tanto, con tanta golosina, porque a veces te digo, se vuelve tanta la dependencia para estimular o para sentir, que dejar de controlar es para que realmente te perjudique, porque todo eso no son vitaminas. O sea, no le estás metiendo tú un power a tu cuerpo, o sea, estás metiéndole algo que realmente te puede perjudicar. Entonces, el también tener un control, yo creo que es parte de un equilibrio. Pero ya algo excesivo, o sea, entonces se puede ver que hasta por ahí mismo vino el mal de su karma tentándolo. Si fue por drogas, fue por lo mismo que te digo, pero si fue por hablar así de manera nada más así ordinaria, pues yo creo que la misma locura los lleva a eso. O sea, te digo, es un rebote, es un karma, es jugar con ella, es jugar con tu propia muerte. Entonces, ¿tú consideras que el caer en sustancias, alcohol y todo esto puede ser una consecuencia generada por ese mal manejo? Pues del mal. Del mal, porque todos los placeres que se pueden considerar los defectos capitales, dentro de eso la misma gula, pues es una manera de que el mal le gusta los excesos. Pero cuando tú ya pierdes, sí, en cierta manera la cordura, sí, cuando ya se te van las cabras al monte, cuando ya te denigras, cuando tú ya realmente debragas de que ya no lo puedes dejar, o por ejemplo en el alcohol, ¿no? Hay casos pues ya de un alcoholismo que estás empezando a orinar sangre o estás teniendo dolores muy severos y aún así continúas, pues ya hay como hasta una posesión de ese mal, imagínate, una gula muy fuerte. Por eso te digo, hay que identificar todo esto, porque también todo esto también nos puede servir. O sea, la niña blanca también ayuda a eso. Aquí hay mucha gente que hace juramentos, Jesús. O sea, hay gente que sí lo probó. O sea, hay gente que le late muchas cosas, pero mejor dicen, ¿sabes qué? Yo le prefiero apostar a la vida
y me voy a aventar yo un compromiso de un medio año. No le voy a prometer yo 5 años, 10 años, que no voy a poder. Pero en 5 años yo voy a controlarme en dejar a lo mejor tal situación. O sea, eso es lo que le gusta a la niña blanca, a la que da vida, o sea, a la que realmente está de la mano de Dios, que es la que da vida. Pero la muerte negra o la que está con el patrón, pues el patrón le gustan los excesos, le gusta la lana, le gustan los placeres, por eso te da luego a manos llenas. Ahí está para que realmente tengas. Y muchas veces no te das cuenta, pero eso pues hace que tu alma se acelere, más pronto estará ya con él. ¿Sí? Entonces, por eso te digo, mantener un control, o sea, sí tiene que ver con una conciencia. Y esa conciencia del bien, por ejemplo, te tiene que ayudar a curarte. O sea, el bien te tiene que llevar a tener una abstinencia, a derrotarte, a tener que apoyarte de él para dejar de consumir. Porque también es la base de muchos de los programas de autoayuda, creer en un poder superior que les va a regresar el sano juicio. Entonces eso quiere decir que el bien sí puede hacer que se controle el paladar o el consumo de algo en exceso en golosinas. Así que realmente ya hayas perdido completamente la cordura y el estilo de tu persona. ¿Sí? Porque esa es la base, te digo, de los programas de autoayuda. Pero el lado, por ejemplo, tentador es que pues, si el patrón te acepta y todo, pues muchas veces les da bastante a manos llenas, pero te digo, el poder está en también controlarlo. Yo no podría dudar que habrá quien sí sabe sortear esas tentaciones, sí medio o sea, ya le maneja un cierto ritmo a eso, pero hay quien no, pues cae fácilmente, quien no ha tenido y de repente tiene, pues hasta loco se quiere volver, ¿no? Y hay veces que sin presumir, si cuando tienes hay cosas que luego no se pueden ocultar. O sea, ya cuando tú tienes realmente, ni siquiera para presumir porque ya no lo vas a poder ocultar. Pero cuando no, y por medio de eso, de denigrar tu alma llega, pues es la gente extrafalaria, es la gente que regularmente vemos que quiere aparentar por las marcas o por los lujos o por el capitalismo, creyendo que eso lo define. ¿Sí? Entonces, yo respeto, pero considero que es importante meditarlo. Si alguien quiere vivir intensamente y quiere tener a manos llenas por ese camino, lo hay, pero pues hay personas que quieren construir de poco a poco, quieren otros caminos, buscan más una autorrealización, buscan más la paz, buscan conservar la vida, quieren tener el privilegio de llegar, si se los permite ese poder superior, la niña blanca, hasta ancianos. O sea, porque eso es lo que se aspira. Hay personas que realmente valoran tanto la vida que no reniegan de ya haber llegado a los 50, a los 60, a los 70. Ahí ves ya personas increíblemente de la tercera edad luchando por la vida, se siguen tratando, van a sus especialistas, van a buscar sus medicinas, o sea, por ejemplo, sus apoyos dicen, no, el sector salud no tiene la medicina, me la compro con mi apoyo, me voy, y me invierto. O sea, yo veo gente de la tercera que realmente sí se cuida, Claro. deja por el doctor les dice, no vaya a comer sal, no vaya a comer eso, y hay gente que sí, le con cae. tal de estar con sus nietos, con su familia, mira, controla muchas cosas. Y esa gente realmente cuando parte, tan justo es el patrón y tan justo es Dios que luego, mira, parten haciendo un momento sin sufrimiento. Y también eso es un privilegio, porque el que le rasca, ¿sí?, a querer jugar con ella, a quererse burlar, a querer atentar en contra de ella, al rato ya está en su último lecho, está en su último momento y no puede partir. O sea, y también eso es un castigo. Entonces, hay que tenerle respeto porque por eso es el término, es tu santa muerte. Santa, de que ya sea el momento realmente digno, un momento trascendental, un momento divino, un momento donde venga esa deidad santa y que dé ya por fin culminada tu existencia con tu muerte. Cierto. ¿Sí? Yo, te voy a plantear algo, Yomarash, que yo creo que vamos a entrar a parte del final con esta pregunta que te voy a hacer. O bueno, es como charla, ¿no? Siempre ha sido el tema de conversación. Bueno, no quiero entrar en conflicto con esas personas, pero siempre que quieren demeritar la cuestión de la deidad, de la Santa Muerte, mencionan algo. No hay Santa Muerte. Jesucristo venció a la muerte. Entonces yo lo menciono con todísimo respeto y desde mi punto de vista. Todo lo que se menciona en parte de la Biblia y parte de las Escrituras y todo lo que quieran,
Yo creo que la muerte de Cristo, porque sí fue un personaje que existió, y la forma de resurrección, yo creo que fue algo meramente metafórico y simbólico. ¿A qué me refiero? Yo sinceramente no creo que haya resucitado de forma física, sino que en acciones. ¿A qué me refiero? O es decir, hay personas que no logran ver a Dios físicamente, de ninguna forma, pero sí lo pueden ver en alguien que les dio de comer, alguien que les dio agua, alguien que se preocupó por ellos cuando estuvieron hospitalizados, etcétera. Bien decían algunos amigos que Dios vive en el enfermo 2 veces, o sea que ahí lo ves completamente, y también en la persona que lo ayuda. Entonces yo creo que de esa forma se manifiesta realmente la presencia de Dios, en opinión mía. Sí, sí, sí. ¿Tú qué opinas de este tipo de cosas? De Pues personas qué que dicen, acertado, porque tienes razón. Eso nos lo ponen mucho en el capítulo 1 y en el capítulo 2, que por cierto, si te salió este video y no los has visto, vuelve a ver los otros capítulos, porque eso comentan bastante. Y yo creo que también cuando tú hablas de la Santa Muerte te comentan eso. Mira, no estamos para entrar en controversias. Tienes razón. Nosotros sí somos profundamente respetuosos. De hecho, aunque no lo crean, lo reconocemos, lo respetamos, lo admiramos, ¿sí? Y sabemos que tiene un gran poder. Pero hay quienes realmente tienen otras inquietudes porque sus almas no son comunes y les gusta más lo insólito, el misterio, y conectan mucho con temas que regularmente pocas personas pudieran entender. Somos almas realmente que no somos comunes y a lo mejor pues somos los rebeldes de aquellas instituciones, porque al final de cuentas somos los que a lo mejor estamos hasta atrás, pero sí los escuchamos, pero con nuestro criterio. O podemos pasar por afuera y entrar y persinarnos, o estar ahí un momento y todo, pero hasta ahí no somos los simpatizantes. darle ¿no? su respeto. O sea, su respeto, hasta ahí. Pero con ese criterio mismo, pues mira, yo te puedo señalar lo siguiente, ¿sí? Fue metafórico, Jesús tiene toda la razón, pero si analizamos hasta los mismos conceptos, Cristo tuvo que haber respetado a la muerte para poder haber resucitado. O sea, si él realmente lo hubiera vencido como tal, no hubiera habido una resurrección. O sea, No muere, en pocas palabras. exactamente. Desde el momento que lo hubieran crucificado, sí, o sea, al vencer la muerte quiere decir que desde el momento que se desangró, él nunca hubiera muerto y por lo tanto jamás se tendría que haber dado la resurrección. O sea, con la misma lógica de la misma temática que están planteando, ¿sí? Ahora, se dice que venció a la muerte porque hay una vida eterna. Esa vida eterna es una promesa que va al más allá al que quiere creer solamente en ese libro, pero viendo un contexto más amplio, ese libro ha sido manipulación de muchos factores, ¿sí? Y de muchos intereses, ¿sí? Si lo ocupamos como una enseñanza, nos hace creer que sí puede haber realmente una autorrealización, un nirvana, un paraíso para aquellas almas que sí tuvieron una buena vida. O sea, que sí puede haber realmente una absolución de dejar este plano, porque aquí hay muchas pruebas, muchos sufrimientos. O sea, sí podemos trascender. Yo creo que ese es el valor de la vida eterna. Pero una promesa de que digas, a que enfrentes, a que la veas como una enemiga, que diga, la venció. Quiere decir como si Dios o Jesús hubiera competido con la muerte, se hayan echado un tú por tú, y entonces ella la haya ganado, y ella entonces si lo hubiera ganado, estuviera en este mismo plano físico. O sea, quiere decir que ahorita podríamos irlo a visitar, verlo, tocarlo, sentirlo, hablar con él, y eso sí hubiera sido vencer, ganar a la muerte. Pero antropológicamente, los estudios de la tumba, del cuerpo, la misma biología, los mismos términos científicos nos dijeron que sí existió y que ya tuvo un fallecimiento, que es lo que le pasa al cuerpo cuando tiene que descomponerse. Entonces, biológicamente, la muerte fue su realidad. Pero metafóricamente, ¿sí? No la venció, ¿sí? La trascendió. O sea, yo no dijera que venció a la muerte, yo dijera, la trascendió con la muerte, él trascendió con la muerte porque él llegó realmente a ese paraíso, a ese nivel de conciencia tan alto, tan supremo, tan divino,
Que si le quieres decir cielo, porque así te lo enseñó tu abuelito, así lo escuchaste en los domingos cuando te llevan a la iglesia, si así lo escuchaste por el cura, adelante, el cielo, pues, el cielo, y vamos a voltar a ver para arriba, ¿no? Porque así nos enseñaron. Que relativamente, pues, si supieras que estamos en un universo, que lo que está arriba, pues es una galaxia, pero bueno, entonces el cielo, pues, velo así, ¿no? Pero si tú quieres ir más allá de eso, pues bueno, lee la Biblia. Lee, por ejemplo, de los Vedas, lee de los celtas, lee de Asia, lee de Europa, ve de otros cultos de la muerte, enriquécete de América. Yo lo celebro tanto. Mira, tenemos mucha gente que llega de Argentina, el Señor San la Muerte. Qué barbaridad, qué buen trabajo de los hermanos, las hermanas, porque también de manera popular tiene ya tanta presencia en internet. No se diga, por ejemplo, en Perú mismo, la misma Santa Muerte que tanto nos tenía, que se ha hecho tanta polémica también con Perú, pero que también cómo les interesa el culto y admirable. Y a mí me da tanto gusto que vaya más allá, a otras fronteras, Colombia, Venezuela, que tanta necesidad tienen, ¿no? Yo te puedo decir que no importan las fronteras, porque tampoco la vamos a nacionalizar y a decir nada más hasta esta frontera llega y hasta aquí. O sea, a mí me da tanto gusto que gracias a este estímulo, que es tu canal, de compartir estos temas, las personas la puedan conocer y que puedan llegar a tener un complemento a su fe. Porque nuevamente, lo reitero, no hubo vencimiento porque no tenemos controversia, porque la muerte y Dios no están peleados. Esa es una invención de un fanatismo religioso y de una manipulación de personas que a fuerzas quieren tener un control sobre la fe. Cuando la fe es libre, se vuelve autónoma. Cuando la fe es libre, tiene un criterio. Cuando la fe es libre, realmente tiene una opinión. Y esa opinión la tiene tu propia experiencia, que es la experiencia de Jesús de Nazaret, que va a compartir el 1 de marzo en su curso, que precisamente por eso tiene un valor de quién viene. Porque de que te hable de la Santa Muerte, yo te puedo decir que puedes encontrar historias. Y hay personas tan buenas para hablar que le exageran. Yo no creo que a rato salga alguien que diga que también le cayó un rayo y que habló con la Santa Muerte. Pues ya que les encanta inventar cosas, digo. Sí. Entonces, si me cayó un rayo y de repente sí, porque para echarse un choro, echarse una patoaventura o una historia fantasiosa, pues mucha gente. Pero realmente para hablar con un tacto, con una seriedad, con un referente familiar, con mi amigo Jesús de Nazaret, al cual nuevamente felicito. Gracias, por haberme recibido aquí en su canal. Gracias. Y antes de irnos, Yamarash, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Qué es lo que les puedes demostrar allí en tu redes? Mira, yo regularmente hago muchos videos de inspiración. Tengo mucha responsabilidad de casi demostrar muy pocas cosas. Entonces, ahorita ya estoy actualizando algunos términos como tutoriales mágicos o como, por ejemplo, un manual místico de veladoras básicas o cosas muy básicas que pueden ustedes leer en mi página de internet esotéricoyamarash.com. Yo quisiera estar más en estos medios, en los videos, pero a veces como tengo consultorios presenciales no tengo esa oportunidad de estar tan conectado, pero también tengo mi canal y bueno, yo esperaría poder regresar aquí a traerles más información, a traerles más impacto de lo que es el culto, pero ya saben que si no tienen aquí al buen Jesús, con el cual pueden interactuar cotidianamente, por eso tiene un gran valor suscribirse, para que en cuanto él esté en vivo, ustedes se conecten, lo saluden, pregunten, chequen, aquí con Jesús. Muchas gracias, amigo. Por aquí dejamos en la descripción tus redes para que te puedan seguir y te agradezco mucho por haber asistido aquí y nos vemos en la próxima temporada. Muchas gracias, amigo. Y a ustedes, queridos seguidores, muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final de este capítulo de Más Allá del Miedo con Jesús de Nazaret Martínez. Gracias. Recordemos que también nos pueden seguir en nuestras plataformas como Más Allá del Miedo Podcast. Y si están interesados en el curso, por aquí les dejamos el WhatsApp para que me puedan contactar y les damos toda la información para que sepan sobre la Santa Muerte, cómo hacerle culto. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.